Bien, ahora, lo importante ahora es ver cómo podéis desarrollar el trabajo sobre el narrador, la figura del narrador en Cervantes. Primero, rescatad todos esos conocimientos previos que tenéis sobre el narrador. Recordad si es un narrador omnisciente, si es un narrador personaje, si es un narrador que sabe más o menos que los personajes, heterodiegético, bueno, todas esas cosas que ya habéis aprendido en teoría literaria o en otros cursos rescatados. Si alguien tiene, muy importante, si alguien tiene problemas, si alguien tiene dudas, si alguien tiene alguna ponencia sobre esto, que me lo pida y yo le voy a facilitar un esquema básico de cómo figura el narrador. Pero yo doy por hecho que en otras materias, en otras asignaturas, en otros cursos habéis trabajado sobre estas cuestiones, ¿de acuerdo? Pero pedídmelo si lo necesitáis, no lo dudéis nunca. Vale, recordad una cosa, fijaos, en el Quijote lo primero que tenemos es un prólogo en el que hay un señor que es un personaje que se llama Miguel de Cervantes, que nos dice que ha escrito un libro, pero que no sabe muy bien si aquello es válido para publicar, porque además no tiene algunos de los condicionantes fundamentales que necesita un libro en aquella época, como es, por ejemplo, un prólogo sesudo y académico, o como es unos poemas que escritores muy famosos dedican a eh, sus personajes o a sí mismo o lo que sea. ¿Vale? Entonces tenemos un personaje que no sabe qué hacer aquello y que se nos presenta, ni siquiera se nos presenta como autor, sino recordad que dice no soy padre sino padrastro. Ya nos hace sospechar qué pasa aquí, cuál es la circunstancia, ¿vale? Luego vamos a tener unos primeros capítulos, los 8 primeros capítulos, en los que parece que tenemos un narrador omnisciente, un narrador tradicionalmente omnisciente que además juega con nosotros porque no nos dice, nos esconde información. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, nos está escondiendo información que él sí que sabe, pero nos la esconde. Fijaos, precisamente que nos esconda esa información lo que supone es toda la problemática que ha habido después de qué pueblo es, incluso que hay, como sabéis, peleas, porque hay unos ingresos económicos muy importantes entre varios pueblos de La Mancha para decir cuál es el lugar de nacimiento de ese personaje del Quijote, ¿vale? Eso lo podéis buscar porque es divertidísimo todo ese asunto. Bien, pues aparte de eso, luego de pronto hay un momento, seguimos avanzando en la novela y hay un momento que tenéis entre los capítulos que tenéis que leer en los que encontramos con que ese Miguel de Cervantes suspende la acción en un momento en el que Don Quijote y un vizcaíno están a punto de matarse, suspende la acción porque dice, se me ha acabado el papel, yo ya no sé más de esta historia, no puedo continuarla. Y en el capítulo siguiente vemos a ese Miguel de Cervantes recorriendo el mercado de Toledo, el Alcalá de Toledo, diciendo que lee todos los papeles que se encuentran por ahí y encuentra un papel que a él le parece que habla de Don Quijote y de Sancho Panza porque están dibujados en el margen. Y dice, oh, esto es Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, regatea el precio, lo compra, se lo lleva a un morisco porque él no sabe árabe, porque él no sabe árabe, el manuscrito está escrito en árabe, y como él no sabe árabe, se lo lleva a un morisco aljamiado que lo que hace es traducir el texto. Entonces ya tenemos varios problemas. Aquel que nosotros pensábamos que era el autor y el narrador fundamental, el narrador omnisciente externo a la acción que jugaba con nosotros, de pronto se ha introducido completamente en la acción con el prólogo y con ese capítulo en Toledo, se introduce y nos está comentando que no es el autor y que el autor es otra persona, que el autor es otra persona. Luego él es un narrador, personaje que no conoce toda la historia, que depende de un traductor aljamiado, morisco, que además está traduciendo un texto. Un narrador morisco aljamiado. ¿Qué hace un narrador morisco aljamiado en aquella época? En España, cuando están a punto de ser expulsados. Esa es otra duda, es otra pregunta muy interesante. Y luego lo que va haciendo es ir contándonos aquello que le han traducido, dándole un estilo y dejando la voz
en cada momento a un personaje que nos va a ir narrando. Fijaos, a lo largo del Quijote va a haber narradores parciales. Hay un juego muy interesante en la primera parte con los protagonistas de una historia entrecruzada de amor que se va a resolver en la venta del zurdo. Pues bien, con esos narradores que se van, perdón, esos personajes que se van a ir entrecruzando y demás, cada uno de ellos sabe una parte de su historia. Aparece otro que conoce otra parte de esa historia. Bien, esto es maravilloso porque acaba de llevar a las máximas posibilidades de uno de los recursos fundamentales de la narración en el Quijote, que es el perspectivismo. Ninguno de los narradores de la historia conoce completamente la historia y es el lector el que tiene que sacar las consecuencias sumando todas las perspectivas. Bien, y esto va a ser a lo largo ya de toda la novela, de la primera parte y de la segunda parte, encontraremos narradores parciales, narradores protagonistas de la historia que cuentan, narradores omniscientes. Por ejemplo, un narrador omnisciente está en El curioso impertinente. El curioso impertinente, el narrador Quijote, perdón, el narrador Cervantes cede la voz a ese narrador omnisciente tradicional de la novela breve italiana que nos está contando la historia como si fuera una historia completa y cerrada en sí misma. Esto es muy divertido, como veréis, va a intensificar todas las formas de narración posibles, incluso narradores populares, narradores orales, de todo tipo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Esto es importante. Cervantes, la intención de Cervantes es destruir la confianza tradicional en el narrador. Hasta el Lazarillo de Tormes y especialmente hasta el Quijote, nosotros los lectores creíamos lo que nos decía el narrador, pensábamos que el narrador no nos estaba engañando y ahora resulta que descubrimos que el narrador nos puede engañar. Es un juego narrativo, es un juego narratológico, metaliterario, magnífico, porque lo que nos está diciendo a los lectores es: primero, chicos, esto es literatura, no te lo creas, y además no te lo puedes creer porque el narrador, la primera función del narrador literario es engañar, seducir, mostrar caminos interesados que a él le interesan para conducir al lector a su terreno, a su juego. Y Cervantes en el Quijote lo que nos dice es: cuidado, cuidado, en la narrativa moderna ya no debemos creer nunca al narrador, porque el narrador nos puede estar engañando, seguro que nos va a estar engañando. Seguro que conocéis muchas novelas de este tipo en las que nuestra primera obligación es dudar de lo que nos dice el narrador. Eso supone algo moderno, radicalmente moderno, que descubre Cervantes: la participación del lector en la construcción de la historia. Ya el lector no es un lector cómodo, no es un lector tranquilo, no es un lector externo. El lector tiene que estar participando completamente en esa historia para poder entenderla correctamente. Bien, espero que os haya servido para vuestro trabajo. Muchísimas gracias.